Buenas tardes, amigos del canal. Estamos a 24 de agosto y la actualidad del Sevilla pasa por las entradas y salidas. A día de hoy se escucha mucho rum rum, hay muchas noticias de posibles entradas y salidas, pero hasta ahora no hay nada confirmado ni nada concreto. Digamos que Antonio Cordón dio de margen las 2 últimas semanas del mes de agosto y a día de hoy, pues, lo que sabemos es que han venido Gabriel Suazo, que es un fichaje de Antonio Cordón, Alfón, jugador procedente del Celta, que ya estaba firmado por el anterior director deportivo, Víctor Horta, y ha venido también el portero Odiseas Vlachodimos. Esos son las incorporaciones del Sevilla, pero dichas incorporaciones a día de hoy aún no han sido inscritas. Luego tenemos la salida de Loic Badé, una operación que ronda en torno a los 30 millones de euros, pero dicha operación no da para inscribir a esos 3 futbolistas a los que hemos hecho mención antes. Esa operación sirve para inscribir a un jugador. Es lo que he podido informarme, es lo que he podido leer y escuchar, que esos 30 millones no dan a día de hoy ni para firmar ni para escribir más que a un futbolista, que parece ser que va a ser Rubén Vargas. Ya veremos si, como sucedió con Acor Adams, el club llega a un acuerdo con la liga o ponen los directivos un aval para poder incorporar los 3 jugadores a los que hemos hecho mención anteriormente. Y en cuanto a rumorología en torno a posibles salidas, está la de Juanlu, que llevan 2 meses para cerrar una operación que se antoja beneficiosa para el Sevilla, pero que después de 2 meses esa operación sigue todavía en el aire. Luego está una opción, la opción de Carmona, en la que el club, que ha ofrecido una oferta formal al Sevilla y con la que el Sevilla tiene un acuerdo, es el Nottingham Forest, pero según he leído en información en muchodeporte.com, noticia dada por Miguel Ángel Chazarri, y en Estadio Deportivo, noticia dada por Álvaro Palomo, el acuerdo entre los clubes existe, pero el jugador no acepta marcharse a Inglaterra. Eso es lo que yo a día de hoy he podido saber o informarme, que existe una oferta formal del Nottingham Forest, pero el jugador no acepta la marcha a la Premier, al menos hasta día de hoy. Luego se ha barruntado la posible salida de Gudelj, pero también en Estadio Deportivo informan de que el jugador finalmente se quedaría en el Sevilla. Luego hay algunas operaciones que están ahí todavía un poquito en el aire, como es la de Igea Nacho, que tiene una oferta de Turquía, pero que no hay acuerdo todavía entre clubes, ni se ha llegado a una información que dé luz a esa salida. Y luego también he leído hoy en Estadio Deportivo, que la posible salida de Luque Bacchio empieza a tomar forma. Pero como digo, todo esto son conjeturas, todo eso son rumores, pero no hay nada en firme. Lo único que hay concreto es la marcha de Loic Badé y una marcha que no da ni para fichar ni para escribir a todos los jugadores. Entonces, el equipo que saldrá el próximo lunes prácticamente es idéntico al equipo que salió en San Mamés, al menos los jugadores con los que puede contar Matías Almeida. En otro orden de cosas,
La planificación se dijo que había que tener paciencia, que había que esperar, pero si no salen jugadores, no pueden entrar jugadores. Y la marcha de Loïc Babé hay que cubrirla de alguna forma, porque se marcha el único central de garantías que tenía el Sevilla, y como mínimo deberían venir 2 centrales, aparte de un lateral izquierdo, si se va Pedrosa finalmente, y al menos 1 o 2 laterales derechos, en función de que salga Juanlu o Carmona o salgan los dos. Pero el lateral derecho, el lateral izquierdo y la defensa central habría que reforzarla. También he leído alguna noticia de que el Manchester United estaría interesado en la incorporación de Agumé. Ya veremos qué sucede con esa operación, pero si se da, que sería ya al cierre del mercado, junto con la de Luque Bacchio, a ver cómo el Sevilla es capaz de recomponer esas salidas si finalmente se diesen. Pero yo creo que al final la planificación está siendo pues lo que es el Sevilla, un auténtico desastre. Entonces, habrá que confiar en Matías Almeida, en el trabajo que realice con las herramientas que el club de momento le ha proporcionado, que es la plantilla idéntica a la del año pasado, junto con las incorporaciones de un portero, Odiseas Vlachodimos, de un lateral izquierdo, Gabriel Suazo, y de un extremo como es el caso de Alfón. En la delantera, el único recurso que ahora mismo Matías Almeida ve viable es el de Acor Adams. Con Isaac Romero no cuenta, y Gianacho ni se le ve ni se le espera. Rafa Mir ha salido camino a Elche, que por cierto ayer en el partido del Metropolitano anotó su primer gol de la temporada con el Elche, y poco más para de contar. O sea, la delantera, o lo que el Sevilla ha venido adoleciendo, es una falta de gol alarmante. El único jugador así que ha tenido unos números aceptables fue Luque Bacchio, que no es un delantero, es un extremo, un centrocampista, atacante, que tiene gol, pero el año pasado se le acabó la pólvora a mitad de temporada y ya vemos cómo acabamos, a un punto del descenso. Entonces vamos a ver el club cómo recompone el equipo. Hasta el 1 de septiembre no vamos a tener la plantilla perfilada del Sevilla, la plantilla definitiva con la que va a contar el entrenador, con lo cual hasta ese momento no vamos a poder hacer una valoración real de la plantilla. Entonces habrá que esperar a esa fecha. Os emplazo al 1 de septiembre para hacer realmente una valoración del trabajo de la dirección deportiva y de que cómo queda finalmente la plantilla del Sevilla. Pero a día de hoy, como he escuchado y es que estoy realmente de acuerdo con esas informaciones, como por ejemplo la de Víctor Fernández en COPE más Sevilla, a día de hoy la planificación es un suspenso. El entrenador cuenta con poquitos recursos, poquitas herramientas. Ha tenido que el Sevilla que avalar la directiva para poder inscribir a Acor Adams, y me temo que va a ocurrir lo mismo para que podamos contar con Rubén Vargas de cara al lunes. Entonces, planificación de suspenso, pero lo que nos esperábamos, ni más ni menos. O sea, es que el que pensara que el Sevilla iba a hacer una revolución al estilo Monchi de la temporada 19-20, cuando llegó y arribó en Sevilla Lopetegui, pues estaba pues viendo una película de Walt Disney. O sea, todo aquel que se pensara que iba a haber una revolución y que esto iba a ser una odisea en comparación con el año pasado, pues la verdad es que pues mucho más lejos de la realidad. La realidad del Sevilla es que tenemos una situación económica muy delicada. El Sevilla no tiene las palancas del Barcelona para poder fichar jugadores, digamos, a poner de unos precios en torno a los 10-15 millones de euros y de un salario de unos 2 millones de euros. El Sevilla ahora mismo no tiene esa solvencia, y entonces pues tenemos que pensar en jugadores que son descartes, cesiones,
jugadores a coste cero que posiblemente se encuentren ya en el cierre de mercado. No digo que Cordón no tenga jugadores más o menos apalabrados o amarrados, jugadores que van saliendo en informaciones en diferentes medios a cuentagotas. Puede ser que Cordón tenga ya más o menos una planificación hecha en su mente. Como decía Monchi, tengo ya el cuadro esbozado, pero el cuadro está todavía con unas líneas. No hay más, no hay ni fondo, no hay contenido. El cuadro está esbozado. Entonces vamos a ver qué ocurre finalmente, como digo, el día 1 de septiembre.